Puedes cerrar tus ojos conmigo ahí en tu lugar y decirle: Dios, te doy gracias en esta tarde porque aquí estamos con bien. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que hables a nuestras vidas a través de esta palabra y que todo estorbo sea quitado del medio. Que la única influencia ejercida sobre nosotros sea la tuya, Espíritu Santo de Dios, y que nada, ni en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional, se interponga entre tu palabra y nosotros. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie. Es el séptimo mensaje de la serie Fuera Legalismo y Religiosidad. Estamos ya en la recta final. Es tal vez el penúltimo o antepenúltimo mensaje. Y hoy mataremos dos pájaros de un tiro, porque este mensaje que hoy veremos es parte de la serie, pero también tiene que ver con la Navidad. Y yo decidí pues esperarlo tantito al ver más o menos el calendario a estas fechas para compartirlo y poder hablar un tema enfocado en la Navidad, pero también que sea parte de la serie. Vuelvo a hacer la pregunta que hago antes de cada mensaje. ¿A cuántos pueden levantar la mano y decir, esta bocina algo tiene raro? ¿Cuántos pueden decir que son un poco menos religiosotes que antes de iniciar la serie? Sean honestos. ¿Cuántos dicen, yo en algunas cosas estaba, ok, muchas gracias por su honestidad? Los demás luego me dan su autógrafo porque significa que no han aprendido nada, que ya todo lo sabían, ¿verdad? Hasta yo he aprendido, pero los demás no. Pero bueno, vamos a ver hoy un tema con signos de exclamación. Es el número 7 de la serie y lo he titulado Celebremos la Navidad. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Celebremos la Navidad. ¿Y qué tiene que ver con la serie? Pues que hay algunas personas, muchas de ellas sinceramente equivocadas, algunas muy orgullosas, pero pues con cierta religiosidad, que piensan que la Navidad es del diablo, que es una fiesta pagana, que no es bíblica, que no la tenemos que celebrar. La primera vez que yo escuché esto dije, pero ¿cómo puede ser que satanicen algo como la Navidad? Ya es el colmo de los colmos, y como lo hemos visto en la serie, hay gente que tiene esta forma de actuar, de proceder. Todo lo quieren satanizar, todo es del diablo para muchos cristianos, y por eso espantamos a los demás, porque todo, la tele es del diablo, internet es del diablo, las redes sociales son del diablo, la música es del diablo, el diablo es del diablo. Dices, bueno, ¿qué no es del diablo para algunos? Como hemos aprendido en esta serie, esto es algo antibíblico, pues el diablo como ser creado no tiene el poder de crear, solamente tiene la capacidad de alterar o distorsionar lo que ya ha sido creado, de modo que, como seguiremos viendo, pero ya lo hemos visto, solamente hay usos de algunas cosas, de algunas fechas que pueden ser del diablo, pero nada, ninguna fecha, ningún instrumento, ninguna cosa, ninguna persona, ningún lugar en sí mismo puede ser demoníaco, porque sería atribuirle a él un poder creativo que no le adjudica jamás la palabra de Dios. El único que tiene el poder de crear de la nada algo es nuestro Dios todopoderoso. De modo que todo es de Dios. La Biblia dice el mundo y su plenitud. La Biblia dice que todo ha sido creado por Dios, todo es por Él y para Él, y lo único que es del diablo es el mal uso que se le dan a algunas cosas. Este monitor o lo arreglan o lo pateo al piso. No, no es cierto, no lo voy a patear porque salió, por cierto, bastante caro, pero algo tiene, está enchamucado. Creo que se le metió el diablo. El que está hablando del diablo, ¿verdad? Así hay hermanos, por cierto. Hace poco una hermana me decía, pastor, mi hija de 15 años está embarazada, la tentó el diablo. Y le digo, no señora, la tentó el diablo no la tentó el diablo, la tentó el novio y la tentó de más, por eso es que está embarazada. Pero bueno, celebremos la Navidad, mensaje número 7 de la serie. Estamos prácticamente a una semana de celebrar la Navidad, a 2 semanas casi del año nuevo. Pero no solamente estos 2 días, sino prácticamente todo el mes, y algunos un poco antes y un poco después, pues la van celebrando de alguna forma a través de reuniones, posadas, o simplemente en el día a día. Tú lo puedes ver en la decoración, en las casas, las luces, los inflables que ponen. Algunos ponen renos, otros ponen a Santa Claus, otros se disfrazan de Santa Claus. Algunos tienen la panza de Santa Claus y se disfrazan todo el año del mismo. Dile al de lado, ahí te hablan. Y es una época especial porque nos envuelve esto que llamamos el espíritu navideño. Y cuando digo el espíritu navideño estoy hablando figuradamente, no es que literalmente hay un espíritu que en la Navidad viene y se manifiesta a los hombres o algo por el estilo. Es simplemente todo este ambiente, todo este sentimiento. Las personas están un poco más nostálgicas, más sensibles. Hay muchas cosas distintas. Los niños felices por los regalos que les dan, los adultos felices porque reciben su aguinaldo, ateos y algunos perseguidores de la Navidad, pero bien que reciben su aguinaldo, ¿verdad? Ahí sí no dice nada.
tenemos las comidas de las posadas, la comida del 24 y del 31, el recalentado del primero y del día 25, el recalentado del recalentado, el 26 y el 2, la rosca de Reyes. Y bueno, en estas fechas uno no come, uno traga, ¿sí o no? Porque son cosas distintas. Y en la Biblia está la palabra tragar, así que a mí no me vean feo. Jesús dijo que los fariseos colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Y es que unos comen, pero otros tragan. Mira la panza del lado y dile, se ve que tú eres de los segundos, brother. Y a lo que voy con todo esto es que nos envuelven tantas cosas. La decoración, los regalos, la fiesta, la preparación de la comida, la cena, la familia, las vacaciones, los niños, los festivales navideños, la escuela, los hijos, etcétera, etcétera. Nos envuelven tantas cosas que a veces se nos llega a olvidar por qué hacemos todo esto. ¿Cuál es el origen verdadero de la Navidad? Y mucha gente simplemente lo celebra por tradición, por rutina, por costumbre, pero perdemos de vista por qué lo hacemos, mientras que hay otro grupo de personas, algunos, insisto, sinceramente equivocados, como lo aprendimos en el mensaje anterior, que tienen celo de Dios, pero que no va conforme a ciencia, o sea, conforme a la palabra de Dios, y otros llenos de orgullo que están buscando solamente argumentos para sentirse superiores. Pero hay personas que piensan, afirman que la Navidad, incluso han llegado a predicar, es del diablo, que es una fiesta pagana, que es antibíblica, que Dios la abomina. Brothers que se discipularon con el Grinch, que andan persiguiendo la Navidad todas estas fechas. Si vienes con alguien de confianza, ponle la mano en el hombro y dile, espíritu del Grinch, suéltalo. Y hoy quiero en este mensaje abarcar dos áreas. Uno, vamos a ver una apología de la Navidad, de por qué la celebramos, a pesar de su origen. Y dos, vamos a ver qué es lo que recordamos en estas fechas según la Biblia. No según Roma, que este es el argumento de muchos. Es que es una fiesta inventada por Roma, como veremos. No, veremos que es una promesa anunciada desde el Antiguo Testamento, que al cumplirse la Biblia decía traería gran gozo para todos. Vamos a responder también algunas dudas que algunos tienen acerca del árbol, de las luces, el nacimiento, los regalos, todas estas cosas en este mensaje que he titulado, repito, celebremos la Navidad. Y lo primero que quiero enseñarte con la Biblia es que la Navidad no es una fiesta pagana adoptada por Roma como muchos enseñan. Es el argumento por el cual mucha gente la rechaza. Es que hace años, en estas fechas, los paganos, o sea, los que no conocían de Dios, los que adoraban otros dioses, ellos celebraban y adoraban a Osiris, a Tamuz, al sol. Y hoy lo que vamos a aprender es que si ellos lo hicieron en su momento en estas fechas, era su problema, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos no tiene su origen ni en Roma, ni en las civilizaciones paganas de la antigüedad, sino en la Biblia. Nosotros no celebramos ni a Osiris, ni a Tamuz, ni al dios del sol, ni a las suegras, ni a ninguna de estas cosas espantosas que a lo mejor ellos llegaron a celebrar en la antigüedad. Nosotros lo que recordamos es esta noticia de Lucas capítulo 2. Acompáñame y si me pueden proyectar en pantallas de los versículos 8 al 20. Lucas capítulo 2, vamos a ver el verdadero origen bíblico de la Navidad. Dice que había pastores en la misma región, versículo 8, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Así como hoy en la noche el Cruz Azul, para que te des una idea, gran temor, dice la Biblia. Pero el ángel les dijo, no temáis, versículo 10, porque he aquí os doy nuevas, que significa noticias, que estas iban a traer gran gozo, y dice que será para todo el pueblo. Lo primero que quiero que meditemos antes de continuar es esto. El ángel venía a darles noticias, y estas noticias, ¿qué iban a traer? Gran gozo a ellos nada más. No, dice a todo el pueblo. ¿Cuáles son esas nuevas que tendrían que alegrar a todo el pueblo, incluyéndonos nosotros? Y si tú piensas que lo estoy interpretando mal y que es exclusivo para ellos, al rato veremos un pasaje en Isaías 5 donde la Biblia anunciaba otra vez que estas nuevas, que aquí ya son el cumplimiento, pero en Isaías era solamente la profecía, estas nuevas al cumplirse traerían gran gozo a todo el pueblo. Ahora, ¿cuál es esa noticia por la cual, según lo que entendemos y estamos leyendo, nos tendríamos que alegrar?
celebrar. Y yo no entiendo cómo mucha gente, en vez de alegrarse por estas nuevas, las persigue. Las buenas nuevas son estas. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento de Jesús tendría que traer a todo el pueblo gran gozo, porque vendría a salvarnos. Yo no entiendo cuando algunas personas persiguen la Navidad diciendo es que lo que Jesús nos mandó recordar fue su muerte y su resurrección. Pero te estoy demostrando con la Biblia que también su nacimiento tendría que traernos alegría. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recordamos es toda la vida de Jesucristo. Sí, lo más increíble es su resurrección, cuando Él demuestra que tiene poder sobre la muerte. Pero olvidamos que todo es importante: su vida, su muerte, su resurrección. Pues no habrá resurrección sin muerte, pero no habría muerte sin vida, y no habrá vida sin nacimiento. Incluso, aunque tal vez se escuche mal, permíteme explicártelo, de nada serviría su muerte y resurrección sin su vida. Si Jesús hubiera venido únicamente a morir y resucitar, su sacrificio no hubiera sido justo delante de Dios. Recordemos lo que aprendimos en el último mensaje de esta serie: el poder de la gracia versus el poder de la ley. Cristo, antes de morir, cumplió con toda la ley, para que al presentarse y pagar por nuestros pecados, su sacrificio fuera justo delante de Dios. ¿Sí me explico o no? Para que tú y yo fuéramos rescatados del pecado, un justo tenía que pagar por los injustos. Así que es toda su vida, y el nacimiento es el comienzo de todas estas grandes noticias y obras que Jesús llevaría a cabo. Y por eso el ángel dice: esto va a traer gran alegría. A continuación, la Biblia nos menciona que se les da una señal, y que el versículo 13 dice que apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Había ángeles allí presentes que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos vinieron, se acercaron a María, José, al niño acostado en el pesebre, les dieron a conocer las noticias que se les habían dado, y dice el versículo 18 que todos se maravillaron de lo que los pastores decían. Y dice el 20 que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, como se les había dicho. Si en casa quieres leer Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, te vas a dar cuenta que esto mismo también lo hicieron los que conocemos como los Reyes Magos, que ni son reyes ni son magos. Ahorita voy para allá, pero la Biblia cuenta que al enterarse de la noticia también acudieron a Jesús y le llevaron presentes: oro, incienso y mirra. De ahí algunos deducen que eran 3, a lo mejor eran 10, pero eran 3 generosos y 7 bien macanas que no llevaron nada. Tira al de al lado, ese sería tu familiar en dado caso, ¿verdad? Pero ojo, ni eran reyes ni eran magos, eran más bien astrónomos. Tal vez a principios de enero te compartiré un mensaje ya que hable de esto, ¿verdad? Si coincide la fecha. Tengo ahí una prédica bien interesante que se llama Herodes contra los Reyes Magos, ¿de qué lado estás? Donde analizamos, además de quiénes eran ellos, su actitud al enterarse del nacimiento del Mesías versus la de Herodes al enterarse. ¿Y a quién estamos imitando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Rechazando a Cristo o entregándonos y adorando a Jesucristo? Pero bueno, el punto aquí es que eran sabios de Oriente. Y el argumento es este: ¿qué hicieron los pastores cuando se enteraron del nacimiento de Jesús? Se alegraron y lo adoraron. ¿Qué hicieron los ángeles del cielo? Se alegraron y alabaron a Dios. ¿Qué hicieron los magos o los sabios de Oriente? No los 3 reyes magos, y mucho menos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Hay 3 reyes magos en México, ahí en Tepito, que son Malhechor, Garraspar y Baltasar, que son lo más parecido que podrás encontrar, pero estos no eran los de la Biblia. Se acercaron a adorar también al recién nacido niño Jesús, al Salvador. Y mi punto es este: si los ángeles, los sabios y los pastores celebraron, adoraron, se gozaron, ¿por qué nosotros no habríamos de hacer lo mismo al recordar el nacimiento de Jesús? Como que de dónde sacamos que recordar su nacimiento no es bíblico, que es del diablo, cuando los mismos ángeles del cielo glorificaron a Dios por todo esto. Y esto es lo que celebramos en Navidad, pues la palabra Navidad significa natividad, que significa nacimiento, porque es el mes del año donde recordamos con más énfasis el nacimiento de Jesucristo.
¿Qué quiero decir cuando menciono que con más énfasis? Que tú y yo tendríamos que recordarlo todos los días de nuestra vida. Tú y yo tendríamos que estar conscientes diario de que todo lo que somos y lo que tenemos es por Él y para Él y gracias a Él, y que sin Él no seríamos nada, que todo es, como ya lo aprendimos, por gracia. Y no solamente en Navidad. Tú y yo todos los días tendríamos que amanecer y decirle: Dios, gracias por este día más de vida. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor, por todo lo que viene a través de Jesucristo. Pero Navidad es una oportunidad para aprovechar que las familias están juntas, que hay vacaciones, que se mueve todo este espíritu navideño, que hay toda esta sensibilidad, y poderlo compartir con más claridad a aquellos que en otra época del año tal vez están un poco más, ¿cómo se le dice?, a la defensiva. ¿Sí me explico o no? Es como lo que vimos en el mensaje de Cristianismo Netflix versus Cristianismo Blockbuster, donde hablábamos de predicar el mismo mensaje, pero utilizar diferentes estrategias y nuevos métodos para alcanzar a aquellos que no han oído. Esto podríamos decir, si lo vemos fríamente, puede ser también este mes del año. Es aprovechar un recurso, una fecha, una temporada, toda una serie de tradiciones que pueden ser bíblicas si las celebramos, como veremos más adelante, adecuadamente, para poder compartir de Jesucristo. Y esto es lo que nosotros celebramos en Navidad. Si en algún momento alguien celebró a no sé quién, hizo no sé cuál, hoy veremos bíblicamente que esto no tiene que ser un impedimento para que tú y yo lo celebremos. Porque aquí es cuando muchos empiezan con su lista de argumentos. Algunos están sinceramente equivocados, pero hay mucha gente que por más que le diga sigue de terca porque lo que quiere es sentirse mejor que los demás. Y yo he visto familias que, como Jesús decía, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Ahí andan, ¡ay, ponen árbol de Navidad! Eso es del diablo, aleluya. La familia que está unida poniendo el árbol la satanizan, mientras que ellos tienen 3 semanas que no se hablan. Y eso es muy bíblico, ¿verdad? Hoy dieron regalos y tú nunca le has dado nada a tu esposa porque eres un macana. Digan conmigo, tómala. Avaro. Y eso sí es del diablo y de eso no dices nada. Entonces hay gente que también es así y tal vez para ellos este mensaje no sirva de mucho. Yo cuando he escuchado los argumentos, busco escucharlos, valga la redundancia, busco poner atención más bien de lo que quise decir y poder responder honestamente sin el afán de atacar. Y me he dado cuenta que hay personas que están, como te decía, sinceramente equivocadas, pero hay gente que no, que por más que les digas la verdad, van a preferir seguir cegados. Y yo no estoy con esto queriendo imponer que tú celebres la Navidad. Si no la quieres celebrar, adelante. Pero de eso a que te creas que tienes el derecho de juzgar a quienes la celebran, eso ya es algo muy distinto. Entonces, no la quieres celebrar, está bien, pero no tienes el derecho de creerte mejor que los demás o satanizar a aquellos que sí la celebramos. Me da risa porque muchas de estas personas no saben la más mínima, no tienen la más mínima idea de la historia de la iglesia primitiva, menos de la historia de la iglesia cristiana. Reprobaron historia de México, pero cuando se trata de satanizar la Navidad, son todos unos expertos en historia universal. Y te cuentan cómo era una fiesta pagana dedicada a otros ídolos y que Roma, intentando cristianizarlos, impuso a la Navidad en esta fecha, lo cual es totalmente cierto. Pero aún así vamos a ver por qué no es suficiente argumento o por qué no es válido para rechazar y menos satanizar la Navidad. Su primer punto es este, que como la Navidad es un invento de Roma y que realmente Cristo no nació en estas fechas, lo cual también es cierto, entonces no deberíamos de celebrar la Navidad. Y vamos a ir por puntos. Primer punto es que es un invento de Roma, es que esto tiene su origen en Roma y Roma la puso, entonces no la podemos celebrar. Ok, si el simple hecho de que esta fiesta o esta celebración haya sido instituida por Roma, para ti es argumento suficiente para rechazarla, entonces está bien, recházala, pero tú vas a pedir un favor para que seas congruente con tus palabras. Llegando a casa, toma un mazo y destruye tus paredes de cemento, porque adivina quién inventó el concreto. Roma. Cuando estés en un centro comercial y te ande del baño, híjole, ¿cómo te explico que no podrás utilizarlos y que te busques un arbolito con todo respeto? Porque los baños públicos también los inventó Roma. Por favor, ya no te bañes porque adivina quién inventó los primeros acueductos. Civilizaciones también idólatras de la antigüedad. Y de ahí después nosotros inventamos las tuberías, pero tienen su origen en civilizaciones paganas. Así que las tuberías son del diablo. Entonces, a bañarse al río Lerma, brother, por favor.
y nada de bañarse en casa. Pero bien que se bañan, ¿o no es así? Más les vale. A ver, ministra al de al lado, dile, a ver, cálale, a ver si es cierto. Recibe mi fresca unción. Ahorita van a caer desmayados, pero no por la unción, sino por la peste que algunos traen, ¿verdad? Hay muchas cosas que inventó Roma y que inventaron civilizaciones paganas de la antigüedad, y no por eso andamos rechazándolas. ¿Quién inventó las calles pavimentadas? Roma. Las primeras calles pavimentadas las hizo Roma, y bien que las utilizan. No conozca a nadie encerrado en su casa que no vaya al baño en la calle, que no use las calles, que no use el agua de su casa, porque todo esto también es del diablo, porque lo inventó Roma. Entonces, si Roma lo inventó, aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿estamos teniendo una celebración apegada a la Biblia o apegada a lo que era Roma y las civilizaciones paganas de la antigüedad? Si mi celebración es apegada a la Biblia, entonces no hay ningún problema. Es como, supongamos el ejemplo de las carreteras. No es así, pero imaginemos que Roma las empezó a construir para mandar a sus ejércitos y conquistar a los demás. Por eso diríamos que los caminos pavimentados son del diablo. No, cualquier persona con un poco de razonamiento diría: ok, Roma los utilizó para sus guerras, para sus conquistas, pero yo no los utilizo para eso, yo los utilizo para trasladarme. ¿Sí me estoy explicando o no? Lo mismo es con la Navidad. Aún en el peor de los casos, que hubiera sido una celebración pagana, lo que sea, ya no lo es para nosotros. Te prometo que yo el 24 de diciembre o la noche del 24 al 25 no ando danzando alrededor del árbol así, ni ofrezco holocaustos al árbol, ni me postro a él, ni le clamo: santo árbol, bendíceme con los regalos que están abajo de ti. No. Si tú hicieras esto, pues claro que tu forma de celebrar la Navidad sería del diablo. Pero si tú lo que haces es celebrarla a la forma bíblica, que más adelante hablaremos de esto, entonces no hay ningún problema. Y es aquí cuando viene entonces su siguiente réplica: oye, pero es que Jesús no nació en estas fechas. No importa, porque no estamos celebrando su cumpleaños, sino su nacimiento. Dicho de otra forma, no estamos celebrando el día que nació, sino que nació, punto, nada más. De nada serviría que tú supieras el día y hora exacta, porque entonces a lo mucho lo que lograrías conseguir es el momento en el que Él comenzó a caminar entre los hombres. El momento que se cumplió, Filipenses 2, que dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Muchas gracias, es hora de patrocinar el agua Bonafont, el agua que toman los pastores en Navidad. Toma Bonafont y bajarás 14 kilos en 2 meses. Esto último es mentira. Por payaso, yo no sé ni qué te estaba diciendo. Ya. Si diéramos con la fecha, a lo mucho estableceríamos qué día Él comenzó a ser visible ante los ojos de los hombres. ¿Qué día se comenzó a cumplir? Filipenses 2, ahí me quedé, que decía que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero es incorrecto decir: queremos celebrar el día que nació, porque Él no tiene día de comienzo, pues es eterno. Él estaba en el Génesis capítulo 1, en la creación, cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay una prédica del pastor Armando que se llama Jesús en Génesis, que habla de dónde está el presente en todo el Antiguo Testamento. Él era el ángel de Jehová que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Colosenses 1:17, Apocalipsis 22:13, entre muchos otros, nos hablan de su eternidad. De modo que de nada serviría dar con la fecha, porque estaríamos peor, incluso creyendo o insinuando que llegó un momento en el que Jesús comenzó a nacer, que es lo que creen muchas personas, que dicen que María, por cierto, es la madre de Dios porque engendró a Jesús. No, no puede ser la madre de Dios, porque se va a oír muy feo, pero lo digo en el buen sentido de la palabra: Dios no tiene madre. Él es eterno. Entonces fue un gran instrumento. No es el tema, pero aclaro, no estamos en contra de ella, al contrario. Acabo de hacer una cápsula que puedes ver en las redes sociales, donde digo: no, hablemos bien de ella. Es un gran ejemplo de mujer. Su obediencia, su humildad, su fe son dignos de imitar. Bien harían muchas mujeres en imitarla a ella en vez de andar imitando a Jezabel, que tiene su póster colgado ahí atrás de la cama, ¿verdad? Pero no podemos considerar que es la madre de Dios, porque Dios ya existía, Jesús ya existía antes de ella. Él es el creador de todas las cosas, según Colosenses. En Él subsiste todo, todo fue creado por Él y para Él.
De modo que lo que celebramos no es qué día Jesús nació, sino simplemente recordar, como ya lo dije siempre, pero con más énfasis en esta época del año, no el día que nació, sino que nació y punto. El tercer argumento es, pero ¿qué hay de lo que se celebraba en esta fecha? Era una fiesta pagana. Bueno, entonces lo que me estás diciendo es que no estás en contra de recordar el nacimiento de Jesús, sino de la fecha en la que se está recordando. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Porque ¿cómo vas a estar en contra de recordar su nacimiento si, como ya vimos y seguiremos viendo en el Antiguo Testamento, se anunciaba esto como algo que tendría que traer gran gozo? Lo que yo entiendo cuando ellos apelan entonces este argumento diciendo es que en esta fecha se celebraba esto, es que lo que están satanizando es un día en particular dentro del calendario, lo cual es otra vez tal vez un celo genuino, pero no conforme a ciencia, pues no es correcto bíblicamente que tú satanices un día, porque el creador de todos los días, de todos los meses, de todos los años, según Génesis 1 y 2, el que hizo el tiempo, el espacio y la materia fue Dios y no el diablo. ¿O he leído una Biblia incorrecta? ¿Hay alguna que diga, y entonces hizo Dios el lunes, el miércoles, el jueves, el sábado y el domingo, pero Satanás hizo el martes y el viernes? ¿Qué día creó el diablo? Ninguno. Insisto, ningún día puede ser del diablo, de modo que no puedes satanizar este día ni ningún otro, porque Satanás no es creador de nada. David decía en el Salmo 118, versículo 24, este es el día, refiriéndose a todos los días que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. O sea que en un caso extremo deberíamos alegrarnos todos los días, no solamente en Navidad. Y Navidad entonces sería un día más en el que nos gozamos, y como lo quieras ver, no hay razón para decir no, en esa fecha no hay que hacer nada, porque bíblicamente no hay que gozarnos solamente una fecha al año, sino todos los días, pues todos los días han sido creados por Dios. Jesse, pero ¿por qué exactamente el día en el que los paganos adoraban a sus ídolos? Brother, tienes tanto que aprender de la soberanía de Dios, del poder de Dios, y cómo Él utiliza cosas que fueron utilizadas con la intención de desviar a la gente de la atención a Dios, cómo Él llega a utilizar algunas cosas que fueron creadas con la intención de deshonrar a Dios, cómo las llega a utilizar a favor de su propósito, de la expansión de su reino, de su voluntad. Por ejemplo, quienes estuvieron en esta serie, en el mensaje de música moderna en la iglesia, recordarán que en la Biblia se manda que se le alabe a Dios con pandero, salterio, arpa y otros instrumentos que ese día te conté, tienen su origen también en civilizaciones paganas de la antigüedad. Si tú creías que el pandero lo inventaron las hermanas de danza, estás equivocado. Tiene su origen en Egipto y en otras civilizaciones paganas, y lo utilizaban para fines paganos. Ese día incluso te leí, y puedes ver en casa, Isaías 5:12, que dice que en las borracheras y en las parrandas de los que no conocían de Dios estaban presentes instrumentos musicales con los que la Biblia ordena que se le alabe a Dios. Y yo aquella ocasión te hice una pregunta, te dije, ¿Dios es un Dios pagano y mundano que se corrompió por ordenar que se le alabara con instrumentos que el mundo utilizaba para fines perversos? No. ¿Por qué? Porque este es el razonamiento de muchos con la Navidad, O sea, si algún día esta fiesta fue una fiesta pagana y yo actualmente celebro en esta fecha algo bíblico y recuerdo algo bíblico, soy un pagano. A mí me han dicho pastor pagano, ecuménico, idólatra por promover la Navidad. Entonces Dios también es un Dios pagano y corrompido y ecuménico e idólatra, porque hizo lo mismo. Ordenó que se la alabara con instrumentos utilizados para fines perversos. ¿Por qué dijimos que Dios no se corrompe al hacer esto? Por un principio que aprendimos que es básico en esta serie, Romanos 14:14. ¿Quién se lo aprendió? Pero cuéntenme qué pasó con la madre de Luis Miguel, y eso bien que sí, hasta se lo saben, ¿verdad? Ya lo investigaron. Nunca olvides este pasaje, porque te va a servir para muchas cosas. Sin que tengas que aprenderte todos los argumentos, esto es suficiente. Nada, digan conmigo, nada. Y a continuación dice, nada es inmundo en sí mismo. Debido a, no dije que repitieran lo otro, solo dije que repitiera nada, pero no ponen atención. Debido a que el diablo, como te dije hace rato, no puede crear, entonces nada puede ser inmundo en sí mismo, solo el uso que le damos a las cosas.
Dios no se corrompe al ordenar que se le adore con instrumentos que inventó el mundo, porque realmente esos instrumentos no pueden ser del diablo, pues lo que hacen es replicar sonidos creados por Dios. Así que lo único que Satanás puede hacer es utilizar esos sonidos para fines inadecuados, pero no crear ni inventar nuevos sonidos, pues Dios es el autor de todo. Dios es el autor de todos los días, de modo que no hay un día que le pertenezca al diablo. Y en este caso, hablando de la Navidad, aquí la pregunta no es qué es así en esta fecha, sino qué hacemos nosotros en esta fecha. Nada es inmundo en sí mismo, y esto aplica para todo. Aquella vez te conté de las luces, los instrumentos. Si tú los utilizas para amenizar una borrachera, el fin que le estás dando no es bíblico. No el objeto en sí mismo, sino el fin. Pero si lo utilizas en medio de la alabanza para alabar a Dios, el fin que le estás dando es bíblico. Lo mismo es con la Navidad. Si para ti la Navidad es ofrecer a tus hijos en sacrificio a Tamuz, ¿quién hace eso en Navidad? ¿Nadie? Aunque ganas no te faltan cuando llegan a la adolescencia, ¿verdad? Entonces el fin que le estás dando no es bíblico. Si para ti la Navidad es ponerte mala copa, el fin que le estás dando no es bíblico. Su uso está siendo del diablo, no la fecha en sí mismo, el uso que le estás dando. Si para ti la Navidad es estar encerrado en tu cuarto, deprimido, triste, porque este año me fue muy mal, porque me enfermé, porque perdí el trabajo, porque sigo soltero y soltera y nomás no llega ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, y dicen que ya viene Cristo y yo para cuándo voy a salir, y pues por eso me siento muy deprimido, pastor, porque me terminó mi novio, y yo creo que para mí es ese salmo que dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y por eso estoy muy triste. El fin que le estás dando es del diablo. Pero si para ti la Navidad es lo que vimos hace rato en los evangelios, es recordar su nacimiento y reunirte con tu familia, y aunque sean incrédulos, a lo mejor decirles, oye, puedo hacer una oración por los alimentos, y en la oración por los alimentos decir, Dios, gracias, porque estamos aquí reunidos recordando que tú algún día naciste, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, y les das el plan de salvación. Y al intercambiar regalos recuerdas que esto es porque algún día Dios nos dio el regalo más grande que podemos recibir, que es la vida de Jesucristo por todos nosotros en la cruz del Calvario. Aunque te den unos calcetines gachos en esta Navidad, no te pongas triste. Ya recibiste el regalo más grande. Si para ti la Navidad es esto, reunirte y comer o tragar con tu familia en paz, sin emborracharte, divertirte, jugar, echar relajo, el fin que le estás dando es bíblico. Porque te pregunto, ¿es del diablo comer? ¿Es del diablo dar regalos? ¿Es del diablo divertirse? Entonces, ¿es del diablo ver a tu familia? ¿Cómo puede entonces la Navidad ser del diablo? Yo cuando escucho digo, bueno, de verdad viven en este siglo, porque un cavernícola razonaría mejor. Nada es inmundo en sí mismo. Y esto es con todo. El árbol de la Navidad tan polémico. Es que aquí dice que adoraban al madero. Tampoco vayas a desayunar a café Madero entonces, pero bien que ahí andas tragando. De entrada no era un árbol de Navidad ni un pino, era otro madero. Pero aunque hubiera sido, seguiría sin haber ningún problema. ¿Por qué? Por lo mismo, si ellos ponían el pino para adorarlo, es su problema. Si tú lo pones para adorarlo, claro que está mal. Pero si lo pones como un adorno de tu casa, como pones rosas, o pones girasoles, o pones nochebuenas, no pasa nada. Con las luces, con el nacimiento, si pones el nacimiento porque quieres adorar al niño Dios, está mal. Pero a mí mi madre me enseñó el nacimiento de Jesús, me contaba la historia cada año mientras ponía el nacimiento, y se aventaba unas maquetas que abarcaban la mitad de la sala de la casa. Yo por eso no pongo nacimiento, porque me da flojera echarme todo ese rollo, pero algún día tal vez mi hija, si escucha esta prédica, me lo va a exigir. Mientras tanto, qué bueno que hoy no vino. Durante años no puse árbol, pero no porque creyera que era del diablo, sino más bien por macana, porque le decía a mi esposa, no, es mucho dinero para un mes, no sé qué, y hasta que un día se hartó y dijo, ya lo compro yo, y aquí está la nota, págame. Le dije, bueno, está bien, y ya de ahí para acá y con nuestra pequeñita siempre ponemos el árbol de Navidad, ¿verdad? Nada es inmundo en sí mismo. Si tú utilizaras este argumento y creyeras que es válido para satanizar la Navidad, el árbol o lo que sea, concluirías automáticamente que todo en esta vida es del diablo. Todo. Por ejemplo, hubo civilizaciones que adoraron al dios jaguar. ¿A poco si te regalan un jaguar 2019 lo vas a aventar al barranco porque es del diablo?
Digan conmigo, jaque mate del pastor. Hasta los pastores seríamos del diablo, porque hay gente que idolatra a su pastor, que le pide consejo al pastor y oración al pastor antes que a Dios, y eso es idolatría. Ahora, como hay personas que hacen del pastor un ídolo, porque este es el argumento, como algún día el árbol fue un ídolo, todos los árboles son del diablo. Poner árboles del diablo. Entonces, como hay iglesias que tienen al pastor por ídolo, todos los pastores son del diablo. Sáquense a bañar. Es el uso que tú le das a las cosas. Te comenté hace poco, llegarías a la absurda conclusión que hasta los cuchillos son del diablo, porque con ellos la gente mata y se corta las venas. Así que a cortar las cebollas con los dientes, porque el cuchillo es del diablo. ¿Sí me estoy explicando? Nada es del diablo. ¿Qué es para ti la Navidad? Para mí la Navidad es lo que yo ya te expliqué, y esto no puede ser del diablo. Tu cumpleaños también. Ahí hay muchos satanizando la Navidad, pero celebrando el cumpleaños, y también es un invento de Roma. Si para ti el cumpleaños es darle a Dios gracias por un año más de vida y celebrarlo alegre y sanamente, no pasa nada malo. Si quieres bailar alegre y sanamente, no pasa nada malo. Algunos están así, yes. De eso va a tratar el siguiente mensaje. Dejé lo más polémico para el final, estratégicamente. Porque si algunos eran tan religiosos que ni el título aguantaron, empiezo con lo más polémico, no hombre, me crucifican. De verdad, publiqué próximo domingo inicia serie, fuera legalismo y religiosidad, y como 100 personas dejaron de seguir la página de Facebook, un servidor. No, ya sabía que iba a pasar, no estoy sacando mi amargura ni nada por el estilo. Además, con la primera prédica se añadieron como 300 agradecidas, ¿verdad? Entonces siempre habrá más buscando la verdad que los religiosos que están nada más allá aferrados. Pero bueno, el punto es que yo ya lo sabía y dejé lo más polémico para el final. Cosas que tú crees que son pecado y que no necesariamente lo son. Así que no te pierdas los siguientes mensajes porque va a estar bueno. Pero bueno, estamos en el punto del cumpleaños. Si para ti el cumpleaños es emborracharte y insultar a los demás, entonces el fin que le estás dando es del diablo. Y por último, antes de pasar ya a la parte práctica, mi último argumento que lo he titulado como jaque mate al legalismo es si tú a pesar de todo esto satanizas la Navidad, entonces déjame decirte, síguela satanizando, pero junto con ella todas las fechas importantes de tu vida también, por favor. Si el simple hecho de lo que algún día se celebró en estas fechas para ti es argumento suficiente, de aquí en adelante no vas a celebrar ningún cumpleaños, ni aniversario, ni el día que entregaste tu vida a Cristo, ni tu graduación, ni nada en la vida. Todos los días, todas las fiestas, el nacimiento de tus hijos son días paganos, perversos, demoníacos que tienes que aborrecer. ¿Por qué? Porque yo te podría enseñar en diferentes buscadores de noticias que en todos los días del año, de todos los años, de toda la historia, de toda la humanidad, ha ocurrido algo malo y demoníaco. Yo te puedo enseñar que a lo mejor un 13 de febrero en Suecia mataron a alguien, que un 27 de marzo a lo mejor hubo un terremoto en algún lugar del mundo, que a lo mejor un 12 de diciembre secuestraron a alguien, que un 15 de febrero inventaron un nuevo ídolo en diferentes partes del mundo. El diablo estuvo presente. Entonces, según tu forma de pensar, todos esos días son demoníacos porque ocurrió algo diabólico y no hay que celebrarlos. ¿Qué harías si naciera tu hijo el 25 de diciembre? Tómala. ¿No lo celebrarías? Claro que sí. Pero es lo mismo. Es el día que celebraban a Osiris y a Tamuz y todo esto. Cualquier persona con un poco de entendimiento diría, no, porque yo no estoy celebrando eso, sino a mi hijo. Bueno, pues es lo mismo con la Navidad. Újules. Es lo mismo. No estamos celebrando todas esas cosas siendo el nacimiento de Jesucristo. Así que si no quieres celebrarla, adelante, pero no andes satanizando a todo mundo. Y si la quieres celebrar, celébrala. Si quieres poner árbol, pon árbol. Si tu esposo es igual de macana que yo lo era, haz lo mismo que mi esposa. Ando dando malos tips, ¿verdad? ¿Quieres decorar tu casa? Decora tu casa. ¿Quieres dar regalos si puedes? ¡Qué bueno! No es de Satanás dar regalos, más bien no dar regalos, es de macanás. Dile al de al lado, te reprendo, macanás. Suéltalo. ¿Y por qué celebramos Navidad? Porque es el cumplimiento de una promesa o profecía anunciada. Somos una generación privilegiada, pues lo que para muchos fue una promesa,
para nosotros ya es una realidad. Isaías capítulo 9, vamos a ver lo que iba a producir el nacimiento de Jesucristo en toda la humanidad. Isaías capítulo 9, versículo 2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Fíjate, se alegrarán, era tiempo futuro porque todavía no sucedía. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Por qué tanta alegría? Dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su opresor y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Dice, como en el día de Madián. Jesucristo vendría a liberarnos de esta esclavitud, de ese cetro de nuestro opresor, dice, como en el día de Madián. Si tú has leído Jueces capítulo 6, sabes a qué se está refiriendo. En Jueces 6 vemos a los madianitas oprimiendo a Israel, robándoles la cosecha de todo su esfuerzo, robándoles el ganado, destruyendo todo el fruto de su trabajo, todo el fruto de la tierra. Y el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Escondido en cuevas, hasta que Dios llama a Gedeón a salir a la luz, enfrentarlos y liberarlos. Bueno, pues la Biblia traza un paralelo entre cómo estaba el pueblo de Israel y cómo estaba la humanidad. Dice que estábamos también con la vara en el hombro, que estaba el cetro de nuestro opresor, ese cetro que representa la autoridad del rey con la que él mandaba, y el enemigo tenía potestad sobre nuestras vidas, tenía autoridad. Éramos esclavos del pecado, estábamos separados de Dios por causa de él, vivíamos esclavizados de adicciones, de diferentes sentimientos y pensamientos negativos, frustrados. No había forma de arreglar la situación ni con nosotros ni delante de Dios. ¿Y qué es lo que vino a hacer Jesús? Al morir en la cruz del Calvario, hace poco lo veíamos, el acta de decretos que nos era contraria según Colosenses capítulo 2. Esa lista que tenía el enemigo, que le daba autoridad sobre tu vida porque tenía todos los pecados que tú y yo habíamos cometido, Jesús la clavó en la cruz del Calvario. Ahí la anuló y ojo con eso, dice, despojó a los principados y potestades, o sea, les quitó la autoridad que tenían sobre tu vida. Por eso dice, quebró la vara de nuestro opresor, porque antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, pero ahora Colosenses 1 dice que Dios nos rescata del reino de las tinieblas y nos traslada ahora al reino de su amado Hijo. Ahí es donde ahora pertenecemos, de ahí somos y ahí tenemos, dice, por su sangre el perdón de todos nuestros pecados. Cristo vino a hacer esto y por eso su nacimiento traería gran alegría, según Isaías, a todo el pueblo. Hay a veces hermanos que llegan, pastores, que en mi casa se oyen voces y oigo ruidos y se mueven las cosas y se mueve la cama, me prenden la tele y me hacen bu. Y le digo, primer pregunta, ¿no te drogas? No, pastor, ya no le entro a eso. Ok, ahora déjame decirte algo. Tú has estado como Israel con Madián, encerrado en tu cueva, con miedo. Que el diablo que me va a perseguir, que me va a hacer, que me va a decir que se me aparece, que no sé qué. Lucas 10:17 dice, palabras de Jesucristo, he aquí les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y añade, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que si te hace ¡bu!, ponte a leer la palabra, habla las promesas de Dios, alaba a Dios. Ellos no lo van a soportar y es como si tú les hicieras ¡bu! Y a ver quién sufre más, si tú o ellos. Ya no tienes que estar esclavizado porque Dios te hizo libre, porque Él quebró el yugo de tu opresor. Entiéndelo, Satanás no tiene más potestad sobre tu vida. Es que las maldiciones del pasado, que no sé qué, tienen poder porque tú lo has creído y dejas que influya en tus pensamientos y tus pensamientos en tus acciones. Pero ya eres libre por la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario. Como cantamos hace rato, ya no somos esclavos del temor. Primera de Juan 2 dice que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor, porque el perfecto amor, entender lo que Cristo hizo, nos libra de todo temor.
y caminamos con paz y con confianza. ¿Por qué? Porque hay personas que se creen y que están confiadas porque mi compadre es el diputado, porque mi papá es el presidente, porque mi papi es el empresario. Mucho gusto, mi padre es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Descansa en Él, pon tu paz en Él. Pero pastores que me están amenazando de muerte por causa de Él, ¿y no crees que tienes vida eterna después? Entonces, lo peor que te puede pasar, y Jesús lo dijo, no teman los que pueden matar el cuerpo, tema el que puede destruir tu espíritu y tu alma eternamente, ¿verdad? Lo que está diciendo es, muchachos, en pocas palabras, no tengan miedo, lo peor que les puede pasar es que los maten. Pero cuando crees en la vida eterna, entonces como Pablo dices, ok, si vivo es para Cristo y si muero, es ganancia porque sé a dónde voy. Mis días no terminan, apenas comienzan. Y cuando tienes esta convicción, ¿a qué le puedes tener miedo? ¿A quién le puedes tener miedo? Te vuelves un auténtico indestructible. Con paz, confiado en Dios. Esto es lo que Dios haría por nosotros. Y nosotros también, dice la Biblia, se habla de lo que ocurriría del cielo hacia los hombres, pero también de la reacción de los hombres hacia el cielo. Dice, y se llamará su nombre. O sea, al manifestarse el Señor entre nosotros, le llamaríamos de esta forma. Vamos a leerlo. Todo esto que Dios hace, ¿por qué ocurriría? Tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. ¿Por qué? Versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Otra vez vemos en la Biblia otra razón para alegrarnos por el nacimiento de Jesucristo. Un niño nos es nacido, pero no era cualquier niño. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará. Él quiere que tú entiendas que Él es esto para ti, que así le llames, que así te dirijas a Él, no solamente con palabras, sino en la práctica. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Era una profecía en ese entonces y decía, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero tú y yo podemos tachar hará esto y cambiarlo por el celo de Jehová de los ejércitos ya hizo esto, porque ya es una realidad. Esto ya fue cumplido por Jesucristo hace 2000 años. Y Él quiere que ahora le veas como tal, que te dirijas a Él, no como el niñito Jesús, porque dice, un niño nos es nacido, pero no era cualquier niño, sería admirable, uno que significa milagro o milagroso o maravilloso. Porque es la palabra pelé que esto significa. Por su nacimiento milagroso, por su resurrección milagrosa, por los milagros que hizo en vida. Pero lo que Él hizo, debido a que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, lo puede hacer otra vez. Y Él quiere que lo veas como ese Dios milagroso. Y a lo mejor tú estás este año decepcionado, desanimado y deprimido porque pusiste tu mirada en los hombres. Pusiste tu gozo, tu esperanza, tus resultados financieros, tus resultados en cuanto a tu salud, en lo que diría y en lo que podía ser el jefe, el empresario, el doctor. Pusiste tu esperanza incluso en tu familia. Y cuando ellos no tienen el poder de cumplir con lo que tú quieres, o cuando te fallan en la carne y te decepcionan, mucha gente se derrumba. Dice Dios, no, pon tu mirada en Jesús, que Él es milagroso, Él es maravilloso. ¿Quieres iniciar bien el próximo año? Hazlo poniendo tus ojos en la persona correcta, en el único que puede hacer lo que el ser humano no puede hacer. Pon tu esperanza en Él. La pones en el hombre te va a fallar, voluntaria o involuntariamente, pero el hombre se equivoca. Dios nunca lo hace. 2, dice que es también, o que sería llamado su nombre, consejero. Jesús no vino, vivió, murió, resucitó y dijo, ahí se ven y a ver cómo le hacen. Nos vemos en el cielo. Antes de partir, nos dejó número 1, su palabra, que es la lámpara de nuestros pies, lumbrera nuestro camino, según el Salmo 119, versículo 105, que es, según Primera de Pedro, no me acuerdo dónde, pero lee todo Primera de Pedro y lo vas a encontrar, no seas flojo, te prometo que ahí está. La palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahí hay muchos cristianos buscando quién les dé palabra, y por eso andas confundido en la vida.
porque no estás teniendo el consejo de Dios a través de su palabra, que es la palabra profética más segura. A veces se ha armado debate de que si Dios te puede dar una palabra a través de alguien o no, y digo, yo pienso que sí, pero se vuelve irrelevante. Para mí sería una confirmación de lo que ya te tuvo que haber dicho antes en la intimidad o en su palabra. Porque Dios no se va a contradecir a sí mismo. Dios no te va a decir algo en su palabra y otra cosa distinta a través de alguien más. Pero cuando tú andas buscando nada más el emocionalismo, que me hablen, que me profeticen, puede que tú acabes desviado del camino. Porque a lo mejor el hombre sinceramente equivocado te dio una palabra que no era de Dios. ¿Y por qué adivinar? ¿Y por qué arriesgarte si tienes la palabra inequívoca de Dios en tus manos? Un día una disque profeta le dijo a un conocido que en una semana él se reconciliaría con su mamá, que ella no sabía que había muerto 3 semanas atrás. Así que una de dos, o la mujer estaba mintiendo, o este hermano en una semana moriría, se iría al cielo y ahí se reconciliaría con su mamá. A la fecha sigue vivo, así que más bien ella mintió. Y por eso hay gente que las cosas les salen mal, que no saben qué hacer porque andan buscando el consejo del hombre, el consejo de Google. De verdad. Ponle en Google qué hacer si y te vas a asombrar de todas las preguntas que hace la gente. ¿Qué hacer si mi novia me engaña? Pues trónala bruto. ¿Y qué hacer si está temblando? Pues sal corriendo. Pero eso preguntan, de verdad. O sea, me lo imagino en medio del temblor. A ver, Google, ¿qué hago? Ya no pueden pensar por sí mismos. Vienes al admirable consejero. Antes de pedir consejo al pastor, busque el consejo de Dios. ¿Sabes que la gente que se discipula casi no busca consejería? Porque la palabra les da el consejo que necesitan. Pero si nunca lees la palabra, por eso tienes 1000 dudas y 1000 preguntas y 1000 problemas. Cometemos errores, nos equivocamos, decisiones inadecuadas, porque no estamos siguiendo el consejo de Dios, que nos dejó su palabra y además su Espíritu Santo. Juan 14:16. Ese consolador que significa el que está al lado de alguien para ayudarle, para dirigirte. Yo más veces de las que tú imaginas no sé qué hacer. Más veces de las que imaginas no sé ni qué predicar. A veces estoy confundido en diferentes áreas y busco en oración el consejo de Dios. Tu guía me dirige, me abre, cierra puertas, Señor. Más márcame el camino, no quiero hacer nada que no sea tu voluntad. Y el Señor te empieza a dirigir. Busca su consejo. 3, Dios fuerte nos habla de su omnipotencia. O sea que ese niño nacido en el pesebre no sería cualquier niño, era el mismo Dios tomando forma de hombre, caminando entre los hombres, mostrando la gloria del Padre. Por eso que es incorrecto, y no lo digo con la idea de, ¿cómo se dice?, burlarme o criticarte o juzgarte, sino que más bien hoy lo medites y reconozcas que he estado mal. Es incorrecto esta tradición en esta época del año en el que algunos visten al niño Jesús y lo arrullan. Y ahí está, vamos a vestir al niñito Dios y lo vamos a arrullar. ¿Quién eres tú para arrullar al niño Dios? Cuando ese niño no era cualquier niño, era el mismísimo Dios todopoderoso entre nosotros. Y lo que tú tienes que entender es que no eres tú el que lo debe arrullar a él, sino eres tú el que se tiene que poner en sus brazos y dejar que él te arrulle a ti. Dejar que él te dé la paz que tú no has logrado obtener en tus propias fuerzas. Pero ¿qué se cree el ser humano? Que va a vestir a Dios y va a cargar a Dios y va a arrullar a Dios. Tú eres el que estás todo neurótico y estresado y afligido y necesitas que Dios te arrulle y que te dé paz. De verdad, nos da risa, pero muchas veces así estamos. Yo hace rato en la alabanza de repente llegó un mensaje ahí resolviendo algunas cosas. Ya sabes, chismes de ministerio que casi no ocurren, muy de vez en cuando. Y ya respondí, papá, y me puse en manos del Señor y ya me puse de buenas. Hasta mandé un mensaje, ya no estoy enojado, le dije con quien estaba escribiendo, ¿verdad? Y buscamos esa paz de Dios que Él te da cuando te dejas tomar en sus brazos. Y Él te quiere tomar en sus brazos. 4, si me apoyan con el teclado, por favor. Dice Padre eterno. Y es tal vez mi favorita. Porque tu Padre en la tierra no es eterno. Algún día se va a ir. A lo mejor nunca lo conociste.
A lo mejor lo conociste y te abandonó, o a lo mejor lo conociste, pero fue tan terrible que hubiera sido mejor no conocerlo. David no tuvo los mejores padres, fue rechazado muchas veces, pero fue un gran hombre de Dios, porque siempre reconoció a Dios como su padre. Él decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá en sus brazos. Y Dios te quiere adoptar a ti también, te quiere dar el espíritu de adopción para que seas su hijo y su mejor amigo, para que tú te integres a todo esto que ves que es la familia de la fe, que somos nosotros, que nos decimos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Si tú en estas fiestas estás triste, deprimido, nostálgico porque te sientes solo, quiero decirte con todo respeto, es porque quieres. Es por antipático, por antisocial, por grinch. Porque podrías pasarla con una gran familia, pero no te has dado la oportunidad de conocerla todavía. A Jesús le dijeron, te buscan tu madre y tus hermanos. Y dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y estableció una familia que es la familia de la fe. Y este lugar, como lo vimos en el primer mensaje, no es la iglesia, es el auditorio donde se reúne la iglesia, que somos nosotros, que somos una gran familia. Por eso nos decimos hermanos, pero lo hemos convertido en un título religioso que decimos simplemente por protocolo. Le digo hermano al que estoy hablando mal de él. Esto no puede ser así. Tenemos que unirnos, tenemos que conocernos. Es imposible conocernos todos, pero intégrate a algún ministerio, a los estudios, a los grupos Conexión, que en enero ya van a duplicarse si Dios quiere. Porque de esto también se trata el cristianismo. También se trata de conocernos, de ayudarnos, de que nos ayuden, de ser una familia caracterizada porque somos hijos del mismo Dios. Yo hace un par de años que Navidad cayó el mero 24 y en el primer servicio también hice un ejercicio. Les dije, quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a abrir las puertas de su casa a alguna familia o alguna persona que no tiene con quién pasar estas fiestas y que desea pasarla con alguien? Hay familias de extranjeros, hay jóvenes estudiantes que están fuera de su ciudad de origen, que no tienen recursos para regresar. Hay personas que simplemente han roto la relación con su familia de sangre porque los han rechazado por su fe en Jesucristo. En aquella ocasión en Santa Fe, 6 u 8 familias levantaron la mano. Hoy en la mañana fueron más de 20 familias que levantaron la mano, diciendo, las puertas de mi casa están abiertas. Aunque no te conozca, eres mi hermano en Cristo y te quiero conocer. Hice una segunda pregunta, ¿quién no tiene con quién pasarla y le gustaría aprovechar esta oportunidad u oferta? Aquella ocasión en Santa Fe nadie levantó la mano y les dije, ok, si tú hoy en la noche estás solo es porque no quisiste, porque aquí tienes 6 familias que te quieren recibir en su casa. Hoy en la mañana, a diferencia de aquella ocasión, sí hubo quien levantó la mano. Y se anotaron más de 20 familias. Ya no pido voluntarios porque creo que hay suficientes, pero si tú en estas fiestas no tienes con quién pasarla, busca al rato al pastor Yoshi, que se encargó de hacer esta lista, va a estar aquí adelante, y pídele que te contacte con ellos. Y no tengas pena, para ellos es un gusto recibirte en su casa. A lo mejor no se conocen, pero puede empezar una gran relación. Hay muchos entre nosotros que no nos conocemos, pero algún día nos conoceremos. Si no es aquí en la tierra, tenemos la eternidad. Pero de que algún día nos conoceremos con punto y coma todos, créeme que lo haremos, porque somos hermanos, porque somos hijos del mismo Dios. Yo en mi familia de sangre tengo, por supuesto, mis padres, hermanos y algunos tíos y primos muy cercanos con los que convivimos mucho, pero no es más del 50% de mi familia. Tal vez es un 20 o 30 del total. El resto, aunque los amo, prácticamente no los veo. Cuando los veo, el tiempo es un poco frío porque nuestra forma de pensar y ver la vida es totalmente distinta. No compartimos nada en común. Ahora entiendo las palabras de Jesús. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La mayor parte de mi tiempo lo paso conviviendo con ustedes, con la familia de la fe. He pasado grandes celebraciones, navidades también, años nuevos, con amigos de la iglesia que son ahora nuestra familia, que queremos más que muchos de aquellos que llevan nuestra misma sangre. Lo cual es relativo porque todos venimos de Adán y Eva.
Así que a un largo plazo todos compartimos la misma sangre. Pero hay algo bien importante aquí. Los lazos de sangre en la tierra terminan. Algún día papá, mamá, el primo, la tía, el amigo, por más unidos que sean, mueren. Tuviste un buen padre, algún día no estará. Jesús, dice la Biblia, ese niño es nuestro Padre eterno. La familia que Él vino a establecer es eterna. O sea que esto no termina aquí. Esto va a continuar en la presencia de Dios por los siglos, de los siglos, de los siglos, por toda la eternidad. Ahí tu Padre eterno te va a abrazar. Si no tienes familia, si fuiste abandonado, si te han rechazado, intégrate a la familia de la fe. Rompe con este miedo, con esta pena y acércate al rato y con mucho gusto te van a abrir las puertas de su casa. A lo mejor esa es una bonita relación, a lo mejor no lo sabemos, pero ya cámbiate esta forma de pensar, de que la iglesia es un lugar al que mucha gente va a reunirse. No, este es un lugar al que viene la iglesia. La iglesia somos nosotros y la iglesia tiene que estar unida porque es un mismo cuerpo, es una misma familia. Somos hijos de nuestro Padre eterno. ¿No tuviste un buen padre? ¿No tuviste padre? ¿Te abandonó tu padre? Dice Dios, yo te adopto hoy como mi hijo. Yo te ofrezco hoy mi paternidad. Yo no te voy a fallar. Yo no te voy a lastimar. Yo no te voy a decepcionar. No, yo di mi vida por ti. Tu padre se equivocó, tu padre con la intención no de hacerlo, te falló muchas veces. Yo nunca, aunque seas infiel, voy a serte infiel, te dice Dios. Su palabra dice que Él permanece fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Déjate tomar en sus brazos, ya no te resistas más, ríndete a Él. Y no me refiero solamente a los que vienen por primera vez, le hablo a toda la iglesia que Él ha reconocido como su Padre, pero que no se ha entregado en sus brazos como tal. Que somos religiosos, que no hay una comunión con Él. Todos los días lo vemos tan frío, tan distante. Oh, querido Dios, y sí es nuestro querido Dios, pero también es nuestro mejor amigo y nuestro amado Padre, que nos ha dado el espíritu de adopción, que nos ha tomado en sus brazos. Y quiere que vengas y te desahogues con Él, que le digas: papito, ayúdame, papito, me pasa esto, papito, quiero otro. Ve a Dios como tu Padre. Tal vez te cuesta trabajo por la imagen que tienes de papá, pero cambia ese concepto y conoce a tu Padre eterno, aquel que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar, que te dice: donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Tu padre terrenal te ofendió, yo te voy a defender. El que se mete contigo se mete con mí, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la Biblia, y los defiende. Él quiere que te acerques a Él y conozcas un Padre que nunca has conocido, un Padre inigualable, un Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe, un título de nobleza de aquellos que gobiernan. Él reina sobre la paz. Tú no la puedes tener si no viene de Él. Estás estresado y estás afligido porque no has venido a Él. Ven a Él y que Él te ministre esa paz que solo Él puede dar. Algo te aflige, presenta delante de Dios, Filipenses 4:7, todo aquello que te está afligiendo. Y la promesa es que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Todos esos pensamientos de miedo, que si me va a pasar esto, que si me voy a morir, que si me enfermé, que si mi familia, que si el nuevo gobierno, que si Venezuela, ya entrégaselo a Dios y descansa y disfruta. Y como David, levántate diciendo: este es el día que hizo el Señor. Dios, tú lo creaste, tienes un propósito, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Aunque le esté pasando mal, me gozaré y me alegraré en Él, porque tenemos razones suficientes para hacerlo, porque no estamos solos, porque Él está con nosotros, porque Él es admirable, Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Su nombre es Jesucristo, y a Él es al que recordamos en estas fiestas, y por Él nos alegramos, y por Él celebramos, y por Él nos gozamos, por Él festejamos. Por Él te invito a que celebre la Navidad y cuéntaselo a los demás. Enséñales por qué hacemos toda esta fiesta. Cierra tus ojos ahí en tu lugar.
Y si quieres alzar tus manos en señal de rendición, dile: Dios, yo hoy me rindo a ti. Yo quiero ser adoptado como tu hijo. Si tú no le conoces, dile: Dios, hoy quiero conocerte. Quiero entregarte mi vida. Quiero que me perdones por mis pecados y que me ayudes a hacer tu voluntad. Dios, yo quiero rendirme a ti, buscar tu consejo, confiar en tus maravillas. Señor, yo quiero que tú me des esa paz que solo tú puedes darme. Te entregamos toda nuestra aflicción, preocupación, cargas, problemas, todo aquello que este año tal vez nos ha atado, y te pedimos, Señor, que tú nos des tu paz, que la paz de tu Espíritu sea ministrada a tu iglesia en esta hora, Señor, y que guarde todo corazón y todo pensamiento. Señor, te alabamos y recordamos en estas fiestas que algún día tú mostraste tu gran amor a los hombres al tomar forma de hombre, caminar entre nosotros y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso celebramos la Navidad, porque recordamos la gran historia que comenzó a escribirse en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hecho libres. Gracias porque ya no somos esclavos del temor, porque tenemos paz, porque somos hijos de nuestro Padre eterno. Amén.